Ahora sí, vamos a Santiago, el capítulo 1. Estamos en nuestra serie de Santiago. Y quiero que pensemos en la verdadera religión. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Nunca le han hecho esa pregunta? ¿Cuál es la religión verdadera? Y la gente se confunde ante tantas religiones y ante tantas iglesias. Dicen, ¿qué iglesia es esa? ¿Cuál es la religión verdadera? Santiago aquí nos responde esto de una manera muy sencilla, pero poderosa. ¿Cuál es la religión verdadera? En principio quiero decirle, cuando uno piensa en religión, en la palabra religión, habla de todo ese sistema de rituales, devociones y una serie de actividades que hace el hombre para buscar a Dios, para acercarse a Dios, que en un sentido no es una religión, porque empieza en Él, en Dios, es lo que Dios ha hecho para llegar al hombre, es diferente. En la religión es lo que el hombre hace para acercarse a Dios y agradar a su deidad. Aquí es Dios llegando al hombre. Entonces, en ese sentido no es una religión. Pero en otro sentido sí lo es, porque cuando Dios llega al hombre, cuando el cristianismo es real en el ser humano, el hombre comienza a buscar a Dios. Y entramos en una serie de prácticas devocionales, de culto, de adoración, que en ese sentido puede ser considerado una religión. Por eso Santiago acá dice que el versículo 26 y 27 dice que la religión, si alguien se cree religioso, ¿sí? ¿Está conmigo? 26. Si alguien se cree religioso, bien podríamos decirlo de otra manera, si alguien cree que tiene una relación con Dios, porque estamos hablando de personas en aquel tiempo que se jactaban de su tradición religiosa, de sentirse hijos de Abraham, hijos del pacto, de la herencia que tenían ellos como pueblo judío, en medio de un montón de pueblos que cada uno tenía sus religiones politeístas. Ellos decían, somos monoteístas, somos herederos de la promesa, y se sentían orgullosos de su religiosidad. Lo que quiero que pensemos aquí, que Santiago, preocupado por esto, les dice, si usted cree que tiene una relación con Dios, su vida tiene que tener ciertas características, no puede vivir como a usted le place. Y algo más, cuando estamos viviendo situaciones difíciles en la vida, situaciones de crisis, de conflicto, de problema, es allí cuando se conoce lo que hay en el corazón. Como dirían en la costa, es allí cuando uno pela el cobre, ¿o no? ¿Cierto? Ahí se conoce. Si usted quiere conocer qué tan maduro es alguien espiritualmente, invítelo a jugar fútbol, algo. Allá en el seminario en Medellín, donde tuve el gozo de estudiar, había un lugar que le llamamos, existe todavía, el Paraninfo, y ahí había partidos entre estudiantes y profesores. ¿Imagina eso? Más de una vez, después de cada partido, el partido terminaba en oración, confesión y restauración. Si usted quiere probar la madurez de alguien, allí se ve en esos momentos de calor. O cuando estamos en un momento de crisis. Esta gente a la que Santiago le escribe estaba viviendo una crisis severa. No estaba viviendo una crisis de un partido de fútbol. Estaba en una crisis de persecución, de desplazamiento por su fe. Y esa crisis generó otras crisis, problemas entre ellos. Y ante toda esta situación difícil, Santiago le dice, pidan sabiduría, sean oidores y hacedores de la palabra, quítense el ropaje antiguo, como nos enseñaba Giovanni, y reciba la palabra de Dios. Y ahora dice, si alguno cree que tiene una profunda relación con el Señor, si alguno se cree religioso en ese sentido de que adora al Señor, vea lo que dice, si alguno se cree religioso, pero no le pone, ¿qué? Freno a su lengua. Ojo con él. Freno a su lengua, dice, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Vea lo que está diciendo aquí Santiago. Él está muy preocupado porque en medio de las crisis que ellos estaban viviendo, había mucha gente hablando de más. Dígame, ¿eso no es muy común cuando hay crisis? ¿Que hablemos de más? Y él dice, si alguno cree que tiene una relación con el Señor y no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Lo que quiero que pensemos aquí, que oír y hacer la palabra de Dios nos lleva a una relación personal
con Jesucristo que tiene ciertas características que afloran en la vida. Y una de esas primeras características que uno puede ver acá es que una persona que realmente vive en esa dimensión va a estar en el proceso de poner freno a su lengua. Esto de poner freno no es un acto culminado, punto, pone freno y ya. No, el verbo está en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que continuamente tenemos que estar poniendo freno. Continuamente. Porque puede que en alguna oportunidad pongamos freno y nos controlamos, pero después en otra oportunidad no. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Algunos se quedan pensando. Cuando podemos hacerlo nos sentimos, ay Señor, gracias que pude poner freno ahí y hablar como se debe hablar. Pero cuando a veces se nos va, ay Señor, perdóname, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios que podemos pedir perdón. Porque a veces no pone freno y además nos justificamos. ¡Ay, usted qué! Y sigo agrandando la cosa. Lo que está diciendo aquí Santiago es, por favor, los momentos de crisis de la vida, los momentos de dificultad, de dolor, de quebranto, son los momentos donde mi relación con Dios está siendo puesta a prueba y yo debo evidenciar estas cosas, ponerle freno a la lengua. Miren, en los momentos de calor son los momentos en los cuales lo que tenemos que hacer es mordernos la lengua. Y eso aplica para todas las relaciones. Pensando en las relaciones matrimoniales, conyugales. ¿Usted a veces no ha tenido ganas de reaccionar rápido contra su cónyuge? ¿Sí o no? ¿No? Ahí lo que está diciendo Santiago es poner freno y póngalo continuamente. Esto es algo tan complicado. Vea, es tan complicado que Santiago no lo toca solo esta vez. Ya lo ha mencionado antes, cuando decía que es pronto para oír y tardo para hablar. Ahora lo menciona otra vez y más adelante lo va a desarrollar con mayor amplitud, diciendo que cuán grande fuego enciende una pequeña chispa y así es la lengua. Ahora, aquí hay extremos, por favor. Los extremos es, como soy torpe para hablar, entonces me callo. Veo que alguien está cometiendo un error, me callo. No hablo, no digo nada. Yo, ¿cierto? ¿Eso es lo que Dios quiere con nosotros? La otra es, yo no tengo pelos en la lengua y hablo claro. Las cosas claras, al pan, pan y al vino, vino. Es el otro extremo. La Biblia dice misericordia y verdad. Gracia y misericordia. Misericordia y verdad van de la mano. Jesús en Juan dice que Jesús describe Juan a Jesús y dice lleno de gracia y de verdad. Proverbios capítulo 3 dice la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Vale decir, nosotros tenemos que tener la madurez para poder decir la verdad con misericordia. No como el extremo del torpe que dándoselas de claro, de escueto, de muy maduro, dice las cosas y lastima. Ni tampoco el otro que para no herir se calla. Y le preguntan, ¿qué tal estuvo todo? Bien, bien. Y cuando se va, cosa tan espantosa, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo aquí es ponga freno a su lengua. La lengua es algo que Dios nos dio, el habla, la capacidad de expresión, de comunicación. Y Dios nos la dio para que sea de bendición. Para eso nos la dio. Quiero que escuche solo algunos proverbios. Vea lo que dice Proverbios 16:24. Si quiera anote la cita, pero yo quiero que lo escuche. Dice así, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Vea qué bonito. Eso no es solo para los enamorados, por si acaso, ¿cierto? Porque uno dice, claro, a la novia le dice, panal de miel son tus palabras agradables, mi amor, dulces al alma y salud para los huesos, ¿cierto? Enamorado sí uno dice todo, y lo peor que luego dice, claro, un enamorado dice barbaridades. No, no son barbaridades, Dios creó el habla para que podamos ser bendición para otros. Vea lo que dice Proverbios 12:25, dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Usted está ansioso? La ansiedad, ¿cuántas veces estamos ansiosos por algo? Dice el texto, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sabe qué bueno que cuando nos reunimos un domingo como hoy y nos encontramos y nos abrazamos y en el saludo, ojalá recibamos una buena palabra que nos alegre,
como dice el texto. Porque muchos aquí podemos llegar a veces ansiosos, preocupados, abatidos. Y dice, la buena palabra lo alegra. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Para eso Dios nos dio la lengua. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Vea, uno más, Proverbios 25:11, este me encanta, dice, manzana de oro con figuras de plata. Trate de imaginársela, una manzana de oro con figuras de plata. Dice, es la palabra dicha como conviene. Esposas, ¿ustedes no quieren que sus esposos hablen así? Y esposos, ¿ustedes no quieren que sus esposas hablen así? Y en la iglesia, ojalá nosotros hablemos así, que nuestras palabras puedan ser como manzana de oro con adornos de plata. Y eso no quiere decir salamería. No, quiere decir que uno puede hablar con gracia y verdad, con misericordia y verdad. Ponerle freno a la lengua, aprender a domar la lengua, como dice Santiago más adelante, es algo supremamente difícil. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza pecadora nos lleva a hablar lo que no debemos hablar. Y lo que un hombre restaurado por el poder del Espíritu Santo, lo que debe pasar en nosotros es que nuestra lengua sea bendición y no maldición. Pero como no somos seres perfectos, somos unos pecadores que estamos en proceso de manufactura, Dios está puliendo nuestra vida, tenemos que aprender y estar en este proceso de, Señor, pule mi vida, y no parar, y no pensar, porque llevo un tiempo domando la lengua, ya la puedo soltar. No, eso toca tenerla así cortico, toca tenerlo corto, porque en cualquier momento se suelta otra vez, es indomable. ¿Algunas de ustedes han montado en un caballo medio brioso? Los que saben de caballos saben que toca tenerlos, no hay que soltar ¿qué? La rienda, y tenerlos cortico, ¿sí? Recuerdo la vez que monté un caballo medio briosito y el amigo que estaba conmigo me dijo, téngalo cortico. Ahí Manuelito nos puede dar clases los Vázquez, ¿cierto? Téngalo corto. La lengua hay que tenerla cortica porque puede causar grandes problemas, sobre todo en momentos de crisis y dificultad. Y acá está diciendo que si yo no controlo mi lengua, dice, me engaño a mí mismo. Creo que tengo una relación con Dios, pero no reflejo esto en mi diario vivir. Y dice, mi religión es vana, es vacía, es sin sentido. Puedo tener expresiones de adoración. Puedo levantar las manos al cantar, puedo arrodillarme de pronto. Vea, ahí me encanta que en la alabanza cada uno expresa como uno quiere. Yo le digo a los músicos, adoren como ustedes sientan, el que quiera levantar la mano, levanta. Hay unos que se mueven con la música, muévase tranquilo, no somos una iglesia loca que todo el mundo danza, no hacemos cosas locas. Pero cada uno expresa su adoración de una manera distinta. Hay algunos que cierran los ojos, otros, a mí a veces me sudan hay canciones. ¿Usted no tiene canciones de esas que le hacen sudar los ojos? ¿Sí? Que está cantando y la lagrimita le va saliendo y Señor, perdóname, soy un podrido pecador, ¿cierto? Cada uno expresa y de pronto el que está al lado que no le gusta llorar porque no tiene lágrimas, nació sin lágrimas, ¿cierto? Lo mira y dice, tan llorón pues no, tan llorón. Que deje que cada uno es diferente, cada uno lo expresa de una manera distinta. Por tanto, no estoy juzgando, por favor. Si alguien quiere levantar, levanta. Si alguien quiere aplaudir, aplaude. Hay alguien que me decía, no aplaudan, el aplauso daña la canción. Bueno, pues no aplauda, deje al otro que aplauda. ¿Sí? Tranquilo. Es decir, exprese lo que usted tiene. Hay gente loca, hay gente calmada. Expresemos lo que hay en el corazón. Cada uno se expresa. Pero quiero decirle algo, el Señor en el cielo no nos va a preguntar, ¿aplaudió o no aplaudió? ¿Levantó la mano o no levantó la mano? Lo que Dios va a ver es el corazón. No significa que quien levanta la mano es más espiritual que el que no. No significa que el que llora es más espiritual que el que no. El otro ve al otro llorar, ese no llora, no es que este no es espiritual. No, lo que Dios quiere es que realmente haya un cambio profundo en el corazón. Por tanto, es vana la religión de aquel, la relación con Dios, de aquel que dice que sí la tiene, pero no puede domar su lengua. Y tenemos que estar en ese proceso de domarla, de controlarla, para que sea bendición y no maldición. Tengamos cuidado con las expresiones de religiosidad que automáticamente pensamos que es espiritual. Si nos encontramos en la calle con alguien
que nos saluda, Dios te bendiga, que la sangre de Cristo te cubre y te acompañe. ¿Qué pensamos? ¿Es cristiano? ¿Sí o no? ¿Será? ¿Qué dice usted? De una pensamos, debe ser cristiano. Pues debe ser, ojalá lo sea, quién sabe. Tengamos cuidado porque hasta los brujos imploran el nombre de Dios. ¿No he escuchado a los brujos a veces? En la radio hay cantidades de eso y salen y comienzan, imploremos al Dios omnipotente. Hacen su oración y luego empiezan con todo su cuento. Y uno dice, oiga, ¿qué es esto? ¿A qué juegan? Entonces tengamos cuidado que ciertas expresiones pensamos que ya son una característica o un síntoma de espiritualidad. Realmente la verdadera espiritualidad se mide, uno, porque uno puede refrenar su lengua y que Dios nos ayude en esto. Estoy hablando en primera plural, que nos ayude, porque somos pecadores y estamos en un proceso en el que Dios está puliendo nuestra vida. Pero hay algo más que el texto dice. Dice, además de refrenar la lengua, dice que la religión, o sea, la relación, como la estoy poniendo, pura y sin mancha, delante de Dios, ojo con esto, dice delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, la verdadera religión, ¿cuál es? Es aquella que es en dos aspectos. Dice, uno, atender a los huérfanos y a las viudas, ¿en qué? En sus aflicciones. En aquel tiempo había mucha viuda y mucho huérfano con la persecución tan tenaz que se había desatado. Y lo que está diciendo aquí el verbo atender, al igual que poner, freno, poner, están en presente continuo. Vale decir, no es que yo ya atendí. Hay personas a las cuales les digo, ¿usted va a servir en tal área? ¡Ay, yo ya he servido tantos años! ¿Y qué? ¿Se quiere pensionar o qué? Uno no se pensiona sirviendo al Señor, uno sirve al Señor hasta que se muera. Esto de atender significa que lo hace y lo sigue haciendo. Es continuo, seguir atendiendo. Y lo que quiero que piense aquí es un servicio movido por la compasión. No es un servicio movido por el protagonismo, que muchas veces se puede dar en el corazón humano por lo terrible que es nuestro corazón pecador. No sirvo para que vean que estoy sirviendo. No sirvo tampoco por realización personal, para sentirme bien porque estoy sirviendo. Para que eso me dé identidad, autoestima, valor. No, uno sirve por compasión, porque ve la necesidad, porque la necesidad nos mueve a esto. Así era Jesús. Jesús veía a la gente y movido a compasión se acercaba, los tocaba, y Jesús tocaba a los intocables. Hay un relato que quiero citar en Lucas 7, solo se lo cuento, lo puede leer después, Lucas 7, 11 al 17. Jesús resucita a un muchacho y vea lo que dice la Biblia. Dice que se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. ¿Usted puede imaginar el dolor de esa mujer? Una madre viuda, con hijo único y se le muere. ¿Usted puede imaginar tremendo dolor? La mujer queda sola. Y dice que Jesús, la acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando yo leo eso me sacude porque digo, trate de ponerse usted en los zapatos o en las sandalias de esa mujer. Está sufriendo, enterrando a su hijo único. Y viene alguien y le dice, no llores. ¿Usted qué le dice? No llores. ¿Y qué quiere? ¿Que me ría? Estoy enterrando a mi hijo, el único. Y usted dice que no llore. Jesús le dice, no llores. Y luego le dice, añade, se acercó Jesús. Y esos dos verbos me llaman la atención. Se acercó y tocó. Jesús se acercó y tocó a los intocables. Tocar un muerto era algo que lo hacía uno inmundo. Jesús tocó a los intocables por compasión. Dice, movido a compasión. Y se compadeció de ella. Cuando estamos hablando de este servicio, es un servicio movido por la compasión. Por tanto, no es algo que me toca, es algo que va a nacer en el corazón. Vea, se lo ilustro de esta manera. Los que hemos sido papás, recuerden, ya sus hijos están grandotes de pronto, pero recuerden cuando el hijo está chiquito.
Los que de pronto están criando, el hijo de 1, 2, 3 meses, esos mugres lloran a cada rato, ¿o no? Bueno, mi segundo hijo no lloraba tanto, ese sí pasaba, tocaba despertarlo, pero mi primera hija lloraba cada hora, ¿sí? Me decían, hay que darle leche cada 3 horas, a las 12, a las 3 y a las 6 de la mañana, pero a las 12 y de allí hasta que le sacan los gases, de ahí hasta que se duermen a las 2:30 y a las 3 ya le tocaba otra vez. Uno pasaba derecho, ¿sí? Y uno todo preocupado además porque no, lo asustan con lo de la muerte súbita, que se le puede morir, cuidado. Entonces me compré un monitor, le puse el monitor allí con la cintura con el monitor y cada... ¿sí? Y en la madrugada, y uno se levanta y corre todo así, y va y la atiende. Uno dice, ¿por qué lo hace? ¿Por protagonismo? Para que vean qué buen papá soy. Uno lo hace por sentido de valor, ay, eso me da valor, soy papá. No, uno lo hace porque dice, ama tanto que no quiere que su pequeño mugre de humanidad sufra, ¿cierto? Es por amor que uno se levanta y hace. Oiga, uno sufre eso realmente por los hijos, por los suyos. No sé si uno lo haría por otros, ¿cierto? Aunque hay papás que a veces se pelean, ¿sí? El niño está llorando, te necesita. No, a ti, no a ti. Yo recuerdo una vez pensando en esto, una pareja que ambos trabajaban muy duro y se turnaban quién le daba el tetero de las 3 de la mañana. Una noche él, otra noche ella, una noche él, una noche ella. Y una mañana se levanta el hombre cuando a él le tocaba y dice, ¡ah! Son las 5 de la mañana, la niña pasó derecho. Y la esposa le dice, el que pasó derecho es otro. El amor de mamá no la dejó y se despertó y atendió a la niña. Es por amor que uno hace cosas por el otro. Es por amor. Cuando uno ama. Y lo que aquí está diciendo es un servicio, atender a las viudas, a los huérfanos, al ver la necesidad de estas personas, la necesidad que tiene esta gente. En el Antiguo Testamento, el huérfano, la viuda, era alguien muy especial a los ojos de Dios. La viuda, el huérfano y el extranjero. Hay un versículo, el versículo que Salmo 68:5, el versículo, uno de los versículos favoritos de Luis Miguel, que él siempre lo cita, que fue uno de los versículos que lo llevó a Jesús. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿No les parece bonito eso? Dios es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. En el Antiguo Testamento el Señor le pone cuidado a esta gente. Y si el Señor le pone cuidado, ¿cómo nosotros no le vamos a poner cuidado? ¿Saben qué hacían más bien los religiosos en el Nuevo Testamento, los fariseos? Dice Jesús, los acusa y Jesús les dice, ustedes se apoderan de los bienes de las viudas. Y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Ustedes recibirán peor castigo. ¿Ven lo que le está diciendo la Biblia? Lo que Santiago está enseñando aquí. ¿De qué me sirve, como los fariseos, orar 3 veces al día, ayunar 2 veces a la semana, levantar las manos, dicen ellos? Ponían la cara triste, estoy ayunando, pero realmente no tenían un corazón para los que estaban padeciendo necesidad. Que Dios haga de nosotros gente que, movida por la compasión, servimos. Dios quiere eso con su iglesia. Dios quiere que seamos una iglesia movida, no una iglesia quieta. Aquí no hay miembros activos y pasivos. Bueno, los hay desafortunadamente y espero que no lo haya. Tenemos que desaparecer eso. Todos tenemos que ser miembros activos, todos, en el cuerpo de Cristo. Porque Dios quiere que todos seamos activos con los dones y talentos que Él ha puesto a nuestras manos. Por eso el eslogan, somos indispensables. Tenemos que servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Algún don tiene. Ahora usted no me diga, por favor, no, yo no tengo ningún don, yo no sirvo para nada. Si está en ese estado de depresión espantoso, por favor, pida sabiduría, porque acá dice, pídale a Dios y dará abundantemente sin reproche, porque no estamos hablando con sabiduría. Dios nos ha dado muchas cosas, somos valiosos delante de Él, y Él quiere que sirvamos movidos por la compasión. Pero hay algo más que menciona el versículo. Dice, no solamente esto de las viudas en sus aflicciones, sino dice, y conservarse limpio, ¿de qué? De la corrupción del mundo. Ese verbo de
también de mantenerse o conservarse, también está en presente continuo, indicando que es algo que tenemos que hacer siempre. Y cuando habla de sin mancha, habla sin vicio. La idea es de mundo, no como el globo terráqueo, sino como ese sistema de principios y valores que gobierna la vida. No queremos vivir, no, dice aquel que se mantiene limpio de estos principios, sino que por el contrario se rige por los principios absolutos de la palabra de Dios. Entonces lo tercero que está mencionando aquí, además de la lengua, del domar la lengua, además de servir por compasión, atendiendo a los más necesitados, está hablando de no amoldarnos a este mundo, como dice la Biblia, como dice Pablo en otro momento. Es decir, no resuelvo las cosas, no enfrento las situaciones como lo haría cualquiera. Esta gente estaba viviendo persecución, esta gente estaba sufriendo dolor, esta gente tenía conflictos entre ellos y acepción de personas también. Yo les pregunto, cuando hay un problema, ¿cómo la gente resuelve los conflictos? Si alguien tiene, ¿cómo resuelve en el mundo? No en la iglesia, porque la iglesia es diferente, ¿cierto? ¿Cómo resuelve el mundo un conflicto? Un par de personas allá afuera tienen un conflicto, ¿cómo le resuelven? Saben, hay extremos. Un extremo es el peleando, enfrentándose, ¿sí? A las patadas, a los puños, y eso llega a veces hasta el crimen, al asesinato. La otra es, el otro extremo es huir, escapar, huyo, ¿sí? Y eso se aplica en todas las relaciones. En el matrimonio, un problema con la esposa, con el esposo, se agarran algunos hasta golpes. ¿Sí? Terrible, espantoso, doloroso. Hay otros que no se pegan, pero tienen una lengua que duele más que un puño, ¿cierto? Terrible, espantoso también, y respetarse de esa manera, pero van al conflicto, al enfrentamiento, a la herida. Y hay otros que van al otro extremo también. Yo callado, ¿cierto? Y todo es guerra fría. ¿Eso arregla el problema? La Biblia dice, ante los conflictos hay que encararlos, hay que enfrentarlos, y hay que resolverlos, hay que perdonar, hay que restaurar. Eso es, déjeme decirle, no es difícil, es humanamente imposible. Es allí cuando tiene que entrar el Espíritu Santo de Dios y hacer un milagro para hacer que las cosas se resuelvan. Dos socios tienen un problema, partimos, como dicen, partamos cobijas, usted para allá y punto. Arreglemos por las buenas porque si no nos vamos a las malas y ya, no más. Y usted va al primer culto y yo al segundo y hay de usted que vaya al culto que yo voy, ¿cierto? Dice que cristianos ya. Lo que quiero es que pensemos aquí, por favor, que nosotros tenemos que resolver nuestras diferencias, tenemos que resolver aún nuestras dificultades, aún nuestros problemas, todo lo que se presenta en la vida de una manera distinta. Los matrimonios tienen un problema, se divorcian. ¿Qué dice la Biblia? Luche por su matrimonio. Porque las dificultades son oportunidades para crecer y para madurar. Y cuando estamos en una dificultad tenaz, de esas que uno dice, Señor, ven por mí de una vez. ¿Le ha pasado alguna vez eso? No. ¿Nunca le ha pasado eso? Solo a mí me ha pasado. Que usted estaba metido en líos y dice, ay Señor, yo estaba en reunión y dice, recuerdo una vez una reunión de pastores hablando de situaciones difíciles. Un pastor dijo, ay Señor, ¿por qué no vienes ya? Y luego otro le dijo, no sea gallina, hay que enfrentar las cosas y orar porque el Señor quiere esto para pulirnos y hacer que seamos mejores cada vez más para Él y para su gloria. Guardarse sin mancha significa no vivir y no enfrentar la vida como lo haría cualquier no creyente, sino que lo vamos a enfrentar como realmente lo haría una persona que tiene una relación con Jesucristo. Por eso, ¿cómo es nuestra relación? Es la pregunta. Cuando yo analizaba este texto y pensaba en todos estos detalles del pasaje, en estos verbos de poner freno, atender a las viudas, conservarse limpio y que están en presente continuo, que tengo que seguir haciéndolo, dije, Señor, esto humanamente es imposible. Yo no puedo. Esto humilla, porque dice, Señor, yo no puedo. Porque ante un lío, dígame si usted no le provoca a veces ahorcar al otro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No la provoca? ¿Nunca le ha dado ganas de ahorcar a su cónyuge? A uno se ríe y miran de reojo, ¿cierto? ¿Ahorcar a sus hijos? ¿Sí o no? A veces los hijos a veces lo prueban más que su cónyuge. Sí, hay algunos hijos que son una lija, pero poderosa, ¿sí? Y hay papás que dicen, Señor, este hijo, ¿por qué no crece rápido y se va de la casa? Sí, tranquilo, téngalo allí, porque ese está puliendo su vida, ¿sí?
Para otros puede ser la suegra, ¿sí? Yo vivo con mi suegra y cómo quiero a mi suegra. Quiero que se la lleve, no, mentira, entero, ¿no? Yo la quiero mucho, pero vean, el Señor pone personas a nuestro alrededor para pulir nuestra vida. Esta gente estaba sufriendo. No solamente la persecución, sino tenían conflictos externos e internos. Conflictos externos que produjeron conflictos internos. Y Santiago le dice, sean oidores y hacedores de la palabra y demuestren que ustedes de verdad tienen una relación con Dios. Póngale freno a su lengua, porque si no usted no tiene una relación con Dios. Sirva por compasión, porque hay tanta necesidad. En aquel tiempo lo había, hoy también. Y guárdese sin mancha de la corrupción de este mundo, que cada vez es más corrupto. Y que nosotros podamos ser una iglesia diferente para la gloria del Señor. Cristo murió en la cruz para que usted y yo seamos así, gente que pone freno a la lengua. Cristo murió en la cruz para que usted y yo podamos ser personas que sirvamos movidos por compasión. Y Cristo murió en la cruz para que usted y yo seamos diferentes a este mundo. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Queremos vivir una relación profunda contigo. Y que esa relación profunda, Señor, se haga evidente. Porque somos personas que estamos en ese proceso de poner freno a nuestra lengua y de usarla para bendición. Para que sea un panal de miel, como una manzana con adornos de plata. Que alegre el corazón de los demás, que conforte el corazón de los débiles, que aliente el corazón del desalentado, que consuele al que lo necesite. Señor, usa nuestra lengua para hacer bendición. Señor, sigue obrando en nosotros para que podamos tener siempre un corazón compasivo que nos mueva a la acción. Servirte, Señor. Que nunca lleguemos a pensar que nos podemos pensionar en servirte. Queremos morir sirviéndote en esta tierra, sabiendo que por la eternidad te serviremos adorándote. Señor, queremos suplicarte para que nuestra vida sea diferente a la vida que vive la gente, regida por los principios y valores de este mundo. Por eso rogamos, Señor, que los hombres de nuestra iglesia, los hombres, podamos ser hombres diferentes, padres diferentes, las mujeres, Señor, mujeres diferentes, madres diferentes. Señor, por nuestra juventud, queremos una juventud diferente, que no vive como vive el común, la mayoría, sino una juventud que te ama apasionadamente y es diferente. Por nuestra niñez, Señor, por nuestras familias, queremos ser diferentes para la gloria de tu nombre. Sírvete de nosotros, Señor. Sigue obrando en nuestro corazón, sigue trabajando con nosotros, sigue puliendo nuestra vida, Señor. Y si alguna de estas áreas nos está costando mucho, Señor, por favor, haz una intervención sobrenatural. Y humillados delante de ti, nos sometemos a esa cirugía espiritual que solo tú puedes hacer por tu poder y por el poder de tu palabra. Señor, transfórmanos para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a terminar con un canto al Señor.